Bien, vamos a una nueva estructura de datos. Esta estructura es un tanto peculiar porque se llama conjuntos y en realidad un conjunto, al menos en Python, también se desliga mucho de la matemática. En matemática, un conjunto, pues, valga la redundancia, es un conjunto de datos organizados que no se pueden repetir y demás. Bueno, en Python es casi lo mismo. Un conjunto en Python va a ser una estructura de datos que nos va a permitir, casi que como una lista, tener datos agrupados. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un conjunto y una lista? La lista sí puede tener diferentes datos de la misma, o sea, datos iguales. Iba a decir denominación, misma denominación, pero en realidad son datos iguales. Un conjunto no acepta datos repetidos. Vamos a verlo en esta clase. Y bueno, pues es un conjunto y es una de las estructuras de datos no poco comunes, sino que, mejor dicho, no tan utilizadas, a no ser que nos dediquemos a rubros de mucha matemática en Python, como el análisis de datos, la ciencia de datos y así ciertas ramas de la matemática. Sin embargo, eso de los conjuntos no es tan utilizado en Python en general. Entonces, lo vamos a ver, pero no es como que amerite tanto para ver. Por eso es que justamente lo he incorporado en esta sección que justamente trata de otras estructuras de datos. Conjuntos. Y vamos a crear un archivo conjuntos.py. Bien, ya sabes, la sintaxis para un diccionario es con estos símbolos. Para una lista es con estos otros. ¿Cuál es la sintaxis para un conjunto? Bien, pues la sintaxis de un conjunto puede ser esta o puede ser esta. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál utilizar? Ahí es donde entra un poco la lógica de cada conjunto. Voy a poner conjunto y lo voy a crear primero con estos símbolos, como que si fuera diccionario. Y me vas a decir, bueno, pero ¿qué me has dicho en la clase anterior, en clases anteriores, en secciones anteriores? Me has dicho que esto es para los diccionarios. No necesariamente. Ahora vas viendo que también se puede utilizar para los conjuntos. Mira lo siguiente. Ahí está. Pongo los símbolos como diccionario y los datos como lista. A diferencia de un diccionario, si yo acá pusiera dos puntos, el valor, la llave, la clave, acá otro valor, esto sí es un diccionario. Voy a ponerlo así solo para mandar a llamar al type de Python y que puedas ver que esto sí es un diccionario. Ahí está. Ahora vamos a hacer un print, el type de conjunto. Conjunto. Vamos a ver. Ahí me está diciendo el diccionario. Pero como yo quiero un conjunto y no un diccionario, le voy a quitar estas llaves y estos valores de esas llaves. Voy a quitar acá y voy a quitar acá. Ahí quité una más, ahí está. Bien, y ahora nota la diferencia. Vuelvo a ejecutar y me dice set, o sea, conjunto. Entonces esa es la diferencia. A pesar que estamos utilizando estos de acá, pues lo nota como un conjunto porque no lleva clave, no lleva llave, sino que de una sola vez los datos. Ahora bien, te dije que también se puede utilizar estas de acá, estas, los corchetes o llaves, dependiendo cómo lo conozcas. Estos, a diferencia de las listas, lo vamos a mezclar. ¿De qué forma? Bueno, pues lo vamos a mezclar así. Ponemos las llaves, aquí me hace falta algo todavía. Ponemos las llaves y ahora paréntesis. Y dentro de los paréntesis voy a colocar los datos. Aquí me hace falta algo. Es una palabra reservada que distinga al conjunto,
pero quiero que notes qué es lo que me va a devolver Python. Vamos a ver qué tipo de dato es esto. Dice que es una lista. ¿Por qué es una lista? Porque estoy utilizando estos símbolos. Estos de acá. Ahora bien, ¿cómo distingo al conjunto de una lista? Pues al principio yo le pongo set. Y de esta forma, cuando yo vuelvo a ejecutar, ahí me dice, me dice esto, generic alias. Pero en realidad esto es un conjunto. Cuando yo le pongo set, estoy convirtiendo esto a conjunto. Aunque acá me diga, generic alias es un conjunto en realidad. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien, te dije que también se podría crear así. No, así no. Así, con los paréntesis. Vamos a crearlo. Esto en realidad, si yo lo coloco solo así con paréntesis, esto es una pila. Una tupla, perdón. Una tupla. No es una pila, una tupla. Que es otro tipo de estructura de datos que haremos más adelante. Voy a ejecutar y me dice tupla. O sea, tupla. Este es un símbolo propio de las tuplas. ¿Qué es una tupla? Lo veremos más adelante. Si yo acá de nuevo pongo set, aquí me hace falta algo todavía, me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque me hace falta lo que te decía, que es la otros paréntesis. Y ahora sí me lo reconoce como set. Entonces esta función set es la que se encarga de crear los conjuntos. Y de esta forma es como se pueden crear conjuntos. Te enseñé varias formas porque debes de conocerlas todas. En algún punto vas a necesitar de los conjuntos y debes de saber cómo se crean. Y estas son las formas de crearlos y las formas en las que se distinguen de las listas, las tuplas, las pilas, las colas, que todavía no las hemos visto, que las veremos más adelante. Pero hasta aquí dejo la clase. Hemos finalizado. Continuamos en la siguiente clase. Por el momento me despido. Muchas gracias por ver, éxitos y hasta la próxima.